a ponerme mirando para allá y ustedes me miran por acá, pero miran para la pantalla. Ya. Hola a todas y todos. Acá estamos hablando de experiencias de enseñanza de tecnologías libres en base a la experiencia personal, así que vamos a contar algunas historias y opiniones personales también, y se las voy a contar. ¿Ya? Esto es porque llevo un montón de tiempo en el movimiento del software libre, la cultura libre, cultura y etcétera. Y en algún momento llegué a la conclusión de que era necesario generar instancias de formación de lo que ya sabía, de los conocimientos, tecnología, etcétera, en vez de solamente hacer u organizar eventos particulares que eran como muy circunstanciales. ¿Okay? Next. Ahí, es para abajo. Ya. Primero, como un insight de todo esto, como para reflexionar sobre qué son las tecnologías libres. Ah, ¿está ahí? Ya. Hay dos cosas importantes. Uno, que son herramientas informáticas, y otro, que se basan en su concepto de libertad, de licencia, que tenga una licencia libre, como la licencia GPL, que seguramente la han escuchado por ahí en alguna FreeSol o alguna actividad por ahí. Ahí Félix se la sabe de memoria. O bien la versión como más liviana, que son las licencias abiertas. Pero en la práctica es como lo mismo. Ya hay diferencias filosóficas, de cultura también, sobre todo los gringos que son como más eh, enfocados al tema de generar algún comercio, rédito económico, entonces no les convienen tanto las GPL, pero eh, acá en Sudamérica y países en desarrollo sobre todo, da lo mismo. Y por otro lado, ya es como irnos más en la profunda acerca de quiénes usan o quiénes desarrollan esto, ¿ya? Y el camino para llegar a eso es lo que vamos a ver en lo que sigue. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con tecnologías libres? Lo que mostró un montón ahí Camilo. Podemos dibujar, hacer análisis de datos, almacenar información, podemos jugar, ver videos, escuchar música, lo que sea. Prácticamente todo lo que necesiten en términos de informática. ¿Ya? Las diferencias con las tecnologías privativas es que algunas tecnologías privativas están más enfocadas en producir algo en particular muy bien, porque han tenido como mucho recurso para como su creación, tienen más marketing, tienen instaurado una clientela también. Por ejemplo, Windows te permite piratearlo porque al final cuando tú entres a trabajar vas a estar acostumbrado a Windows, ¿ya? Pero no es porque sean buenos. ¿Ok? Indiferencia. Entonces, respecto a lo económico de lo que son las tecnologías libres, yo comprendo el sistema de tecnologías libres que entran en el circuito de los bienes comunes, porque es parte de lo que se crea como un bien común. O sea, es un recurso, algo que se comparte y se construye de manera colectiva e instaura una institucionalidad respecto a eso. Y esa institucionalidad básica es la licencia, ¿ya? Ahora, a través de eso también hay un montón de capas que uno tiene que ver. Cómo compartimos esa tecnología, cómo la usamos, cómo la financiamos. Porque así como cualquier trabajo humano, estos son cosas que lo desarrollan humanos y necesitan ponerle tiempo, horas hombre y trabajo y discusión, pienso, etcétera. Entonces hay un sistema que se instaura, está instaurado en algunos casos y se debe discutir y pensar de cómo se trabaja con esto. ¿Ok? Y también desde ya una mirada del uso, a medida de que se le da uso a una herramienta tecnológica libre, se le da valor, ¿ya?
sea, es súper marxista la visión, pero me gusta. Y entonces, en el caso de, voy a hablar de Inkscape. Inkscape es un software de dibujo vectorial que tiene, por ejemplo, mucho valor ahora porque mucha gente ha comenzado a usarlo porque de partida es muy bueno y hace cerca de 20 años cuando se inició era muy similar al Freehand, partió con un proyecto que se llama Sodipodi, era muy sencillo, así como GIMP, etcétera, pero el uso que se le ha dado ha permitido que exista una conversación con los desarrolladores, con el sistema de creación también del software, que ha permitido mejorarlo e ir modernizándose a los requerimientos actuales. Entonces, en términos globales, las tecnologías libres pertenecen, sí, a lo que se llama la riqueza común. ¿Por qué? Porque es algo que aumenta su valor, aumenta su capital o su riqueza en la medida de que se usa, se comparte y fluye a través de los distintos circuitos en que se instaura. ¿Ok? Entonces, ¿qué se posibilita con esto? Con estas tecnologías libres. Permite, uno, yo creo que es como lo esencial, mejorar las condiciones de vida de las personas y ya como en un segundo plano, fortalecer las organizaciones con mejoras en sus sistemas al ofrecer calidad y bajas barreras de entrada. Por ejemplo, una economía de pequeña escala, de ferias de agricultores, para gestionar su contabilidad o su sistema de conteo de productos, etcétera. Un sistema de RP, una herramienta libre, funciona bien. Usar Inkscape para hacer el afiche, etcétera. Inkscape siempre ahí presente, esencial. Entonces, en vez de contratar a una empresa que te va a cobrar 10 millones por instalarte algo, tú vayas a tener la posibilidad de tener a alguien formado en tu comunidad que sabe cómo instalarlo por lo menos, cómo entenderlo eh, poner en producción esa herramienta. Entonces va a permitir a esa comunidad saltar rápidamente a un estado como ya de una economía más dinámica. ¿Ya? Claro, claro. Entonces, el desarrollo de las tecnologías libres y el uso permite como romper esos monopolios artificiales que se instauran en los circuitos capitalistas. Ya. Entonces, a largo plazo, lo que veo es que permite complementar el desarrollo de economías sociales y alternativas. ¿Ya? Y se enfoca, y su gran línea de trabajo es el desarrollo a escala humana. O sea, si los humanos no estamos involucrados en su uso, su desarrollo, el reconocimiento también de los que desarrollan estas herramientas, la cuestión no funciona. O sea, nosotros al usar una herramienta tenemos que saber que lo desarrollan humanos. Y si nosotros hacemos un negocio de lo que sea, como el de las ferias de agricultores, en algún punto de que tenga una buena economía, tienen que darse cuenta que tienen que retribuir a los creadores de esa herramienta para que siga funcionando, para que se siga manteniendo. ¿Ya? O sea, la cuestión no es que estas son herramientas que llegan del cielo, del internet, de la nube, uno caen y uno las usa. O sea, sí, está bien usarlas, pero en algún momento uno tiene que darse cuenta que tiene que haber un reconocimiento, o sea, una recirculación económica de lo que se está produciendo, de lo que está provocando, que al final es riqueza. Y esas son opiniones personales. Entonces, a nivel esquemático, tenemos que existen diferentes niveles de estas herramientas tecnológicas y de sus usos. Nivel como más bajo tenemos lo que son el hardware físico, que son ya, digamos, el Raspberry, el Arduino, etcétera, los mismos computadores, que son cosas físicas que son difíciles de replicar o fabricar manualmente, fabricar libremente, aunque hay casos. Pero ya a un nivel un poquito más alto, en el caso de los lenguajes de programación, prácticamente todos los lenguajes de programación conocidos son libres, salvo unos cuantos. Y a partir de ahí yo creo que uno puede generar planes de aprendizaje en que
se pueden hacer cursos, talleres, etcétera, de enseñar lenguajes de programación. Y también un poquito más arriba enseñar aplicaciones particulares, como enseñar a usar Blender, enseñar a usar Emacs, a usar Krita, etc. O como es el tema de las bases de datos. Y ahí es súper complejo porque hay distintos niveles como de comprensión de la tecnología, de los recursos. ¿Ya? Pero más o menos así, yo creo que es bueno entenderlo para tener claro de que tiene que haber como un escalado progresivo de lo que uno quiere enseñando y también de lo que uno necesita aprender. Si uno necesita solamente hacer una ficha, no necesita meterse a aprender lenguaje de programación, necesita meterse a aprender Inkscape, GIMP, Krita y esas cosas. Pero si uno quiere hacer, por ejemplo, una página web, tiene que aprender por lo menos HTML y un poquito más, harto más. Y así, entonces, ¿cómo saber qué aprender? Para eso está la comunidad, en que la comunidad te ayuda porque hay mucha gente que ya sabe qué se necesita saber y conversando y consultando es necesario. O sea, encerrado en la casa no funciona mucho, sino conversando e investigando. Pues yo ocupé Linux mucho tiempo encerrado en mi casa solo y Y no no logré avanzaste, mucho, ¿no? pero logré usarlo. ¿Viste? ¿Ya? Entonces, ahora les voy a hablar una línea de tiempo aproximado de todo lo que me acuerdo, desde que más o menos empecé a enseñar cosas. Más o menos ya como por el 2006, por ahí, yo ya sabía que existía Linux, lo había instalado, pero cuando ya empecé como a participar en distintas actividades fue con el taller de Inkscape, cuando Inkscape tenía su versión 0.45, ¿me acuerdo? En una Flixol de la difunta Universidad Arcis. En ese tiempo eran eventos grandes, o sea, duraban todo el día, se llenaba de gente, eran súper populosos. Y fue súper entretenido y me gustó, ¿ya? Y a partir de ahí, les puedo explicar esto, la línea de abajo es como ya la serie como de talleres y cursos, la línea de arriba que es lo que he ido como aprendiendo entre medio, además que se me han ido un par de cosas. En ese tiempo era mucho como el boom de los CMS, como Drupal, WordPress, Joomla, esas cosas, que eran con PHP. Por lo tanto, nunca me metí mucho a meterle programación, sino como a instalarlo y a instalarle muchos plugins hasta hacer explotar el sistema. Entonces lo hice explotar tanto que no me gustó. Entonces, en algún punto después de eso, hice un par de proyectos como un concurso literario online, como el primer concurso literario online que se hizo en Chile lo hice yo, que se llama Viaja a la Semilla. También estuve organizando con Cultura Libre, el grupo de acá, de la universidad. Hicimos Frisol, Día del Software Libre y estuvimos metidos en hartas cosas. Al Festival Libre también, el 2011, 2012 por ahí. ¿Ya? Entonces, no me gustó como el mundo de los CMS, porque pese a que tienen muchas cosas listas, igual uno queda como trancado, ¿ya? Tal vez por el lenguaje mismo en que están hechos, etcétera. Entonces me pasé a estudiar y aprender Python, Django, y por cosas del trabajo también me metí mucho a las aplicaciones de análisis de datos, de sistemas de imágenes satelitales. Y para todo eso descubrí que usar la terminal de GNU Linux era muy potente. Y me metí de lleno a aprender Batch, grep, AWK, sed y todo el conjunto de herramientas. Ahí por ya el 2015 es que se hizo una frisola en Osorno y ahí hice como el primer taller en que como fue como el huevito de todo lo que viene después. En que sí, enseñé en un par de horas un montón de cosas, tal vez demasiado, pero ahí está todo documentado. A partir de ahí como fui reflexionando de que como que me había dedicado mucho a participar en organizar eventos y cuestiones así, pero al final eran súper circunstanciales y no quedaba como muy latente o muy permanente como ese conocimiento. Eran cosas como muy
del momento y la gente se olvidaba seguramente, etcétera. Entonces me fui preparando, empecé a aprender org mode, no sé por qué. Creo que era para documentar. Necesitaba como documentar rápido y ya vi como unas cosas de org mode. Primero hay una cosa que se llama Restructured Text, es como un Markdown, que se usa para documentar proyectos de Python. Y funciona bien, pero no me gustó tanto. Y empecé a descubrir org mode y que tenía un librito y que lo que más me voló la cabeza fue que con org mode uno puede meterle código y ejecutarlo y hacer cosas mágicas de multilenguaje y mostrar cosas y escribir lo que uno está haciendo y todo. Entonces, ya con esas herramientas potentes, sabiendo Inkscape, porque Inkscape es como fundamental para poder mostrar y explicar todo lo que uno necesita enseñar, porque permite hacer diagramas y cosas muy sencillas en vectorial, que quedan de una calidad muy buena. Entonces, aprendiendo Emacs, Orgmode, por detrás como muchas herramientas de Linux, programación de Python, y también metiéndome mucho en la teoría como de desarrollo de software y etcétera. Como, como decantó en este curso de programación con la terminal, el 2017. Ahí participó Camilo, estuvo intenso. Eh, pero básicamente este curso de programación está planeado para que alguien que no sepa nada entrase, aprendiese y terminara haciendo algún sitio web, porque tenía 3 módulos, el primero de Linux, el segundo de Python, el tercero de web. ¿Ya? Y creo que en medio lo logramos al final porque bueno, ya estábamos muy cansados. Pero la intensidad era tal que para cada sesión se preparaba un documento, una guía de como 10 15 páginas, en que, bueno, me demoraba como 4 a 5 horas en prepararlo y después enseñarlo como otras 2 3 horas y así. Entonces, también en esas fechas estuve participando, bueno, creo que fue un FreeSol también, hice un tallercito de AWK, que es como una magia que está en la terminal que sirve para procesar datos, analizar texto y hacer cosas. Ahí también me encanté mucho con lo que son las expresiones regulares, que sirven para hacer matching y coincidencia y cosas. Son muy entretenidas cuando uno ya le agarra el gusto. Y hicimos varias veces este curso después del 2018, 2019, 2 3 veces. Y llegó el famoso estallido de los octubristas. Entonces el estallido es suspensión total de toda la actividad y nos enfocamos en participar en el estallido. Ahí nos metimos a trabajar en los cabildos, estuvimos desarrollando algunos documentos en que aportaran como al proceso sobre la implementación de tecnologías libres en el Estado. Pero lamentablemente llegó el apocalipsis zombie, nuestra querida pandemia, que nos tuvo como 2 años y medio encerrados. Y como para no hacer nada, porque igual era muy aburrido estar encerrado. Entre tanto, estuve aprendiendo Haskell y Rust, que son como 2 lenguajes. Haskell, un lenguaje orientado a lo funcional, y Rust, un lenguaje que tiende como a reemplazar C o C++, ¿ya? Y lo bueno que tiene Rust es que tiene como herramientas para desarrollo muy modernas y muy fácil de usar, versus C o C++, que uno tiene que, es como un desierto y tiene que buscar las cosas. ¿Ya? Entonces, en el intertanto, durante la pandemia, me tiré con un taller de org mode que duró como 6 sesiones, y como como los que participamos ahí les gustó, nos metimos como a estudiar Lisp, de Emacs Lisp, Common Lisp, como para cachar qué es Lisp y cómo configurarlo. ¿Ya? Ahí fue como que fui armando como esta distribución de Emacs que tengo de Loica,
Es como está enfocada como a desarrollo de software y org. También hice un tallercito de interfaces gráficas con Qt, con Python, en que pesqué un librito que está disponible, tiene licencia libre y seguimos ese librito para aprender a hacer ventanitas con Qt. También con el Camilo y la gente, los cabros de Tecnocomunes, hicimos este curso de computación cotidiana, muy parecido a lo que hizo hoy Camilo, en que mostramos distintos software a gente que en realidad no sabía nada. Pero De- de- como también, ¿no? Fueron sí, como como 6 o 12, algo así. fueron 12 sesiones, 10, 12 Mm, sesiones. sí, Y fue online. Sí, fue online, online. sí, Pero bueno. sí. ¿Y eso Entonces, cuánto graba? igual, todo bien. Entonces, o sea, en la pandemia no es que no hayamos hecho nada, no estuvimos desaparecidos, estuvimos online. Y ya después de eso ya estábamos aburridos de hacer cosas online y era necesario empezar a armar algo presencial, por lo que nació Hackerspace. Entre tanto, el año pasado yo me tiré con un taller de Rust en que no tanto un curso, sino un taller de estudiar el lenguaje Rust desde cero. Cada sesión tiene como 2 horas casi de tiempo. Este año el curso de programación con Python y también entre medio del año pasado me pidieron hacer un curso de base de datos, el Usage. ¿Ya? Entonces, esa es como la historia, ¿ya? De enseñanza de tecnologías libres. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo me he bancado todo este tiempo? No, pero yo quisiera saber un poco más de la FLISOL. Se repiten varios años, pero algunos no. Idealmente la FLISOL debería ser todos los años, pero hay ¿Quién lo que organiza? los que podemos. Los que lo Ah, presenten la comunidad. pero en realidad los que pueden, la gente que Sí, puede, han ido cambiando las ahí generaciones. va cambiando. Claro, pero no es como una organización en sí misma. No, sí, Tú te inscribes, tú puedes próximamente hacerlo sin guía. Sí, Necesitamos gente que quiera. y autogestionarte haciéndolo. sí, idealmente hay que tener como el lugar como en octubre, noviembre más o menos, súper conversado, porque las universidades son muy huellas con eso. Ah, Y ya con eso teniendo el lugar, tú puedes tirarte a organizar lo que sea, así, una hueá gigante. Pero si no tenías, Social latinoamericano, para ponerte en contexto, no solamente en Chile, sino en varios países. sí, pero lo que pasa es que En varias ciudades. la idea es hacerlo como coordinadamente para que lo sucedan todos los países relativamente al mismo tiempo. Pero claro, ¿por qué no se hace todos los años? Porque depende. Depende de si es que se consiguió sede, si es que hay suficiente gente para poder armar, porque si no hay gente. Porque varios años, por ejemplo, sí habían, no sé, reuniones, la gente se juntaba y decían, ya, pero vamos a alcanzar a hacerlo. No, no, mejor que desistamos porque puta no está en las manos, hay gente trabajando y que la pega misma te consume, no te da el tiempo para poder tú a dar una charla y la gente que a veces va a dar charlas no tienen, o sea, a veces se caen, se bajan, etcétera. Entonces, como que es muy volátil, como muy extraño. sí, entonces ese fue como mi análisis, como ya estaba aburrido de hacer weas como circunstanciales, como difíciles de armar. En cambio, tirarse con hacer un curso, uno tiene que conseguir el espacio, tener como el programa de lo que va a enseñar y prepararlo, y listo. Y como motivación no es necesario tener como millones de plata, sino hay que tener como bien ordenado como el plan de aprendizaje y el espacio, ¿ya? En general, mi preferencia, espacios comunitarios, centros culturales, lugares donde llega gente que están fuera de los espacios académicos donde en teoría se enseñan estas cosas, pero no las enseñan. Pero a mí me gusta me gusta la idea de entregar estos conocimientos y entregar como estas ventajas de las herramientas libres a gente que jamás ha tenido ventaja en sus recursos tecnológicos, podríamos decir. ¿Ya? Em, eso, visualmente. Entonces, en primera instancia, las primeras veces que fui haciendo estos talleres y cosas, tenía como un método progresivo bien sencillo, en que hacía una preparación, me demoraba unas cuantas horas, la presentación en general de 1 hora, hora y media, y algunos ejemplos que también demoran hasta 90 minutos, depende.
Y la marca como esencial es que el código fuente y los archivos están disponibles como repositorio, ¿ya? Y lo básico, licencia Creative Commons y peer-to-peer, ¿ya? O sea, yo ya como no pongo la licencia explícitamente porque prácticamente todo lo que hago es licencia libre, así que no necesito. ¿Para qué? ¿Ya? Y esto es más sofisticado, que es como a lo que estoy llegando ahora. El método replicativo, que es como progresivo más, por ejemplo, en que hay un espacio de preparación. em, Consiste en crear apuntes y notas. También consiste en un documento que es las notas de pizarra, como esto que ven acá, son notas de pizarra. Se acompañan con un video grabado de la sesión o un video como grabado aparte, especial. Y la clase en sí consiste en un poquito de teoría y un poquito de práctica, ¿ya? Que es bien cíclico. Y la complejidad va aumentando con el tiempo, tanto en la misma clase como con las sesiones una a una. El tiempo de preparación de esto dura cerca de 8 a 10 horas. O sea, no es como también trabajo iluminado, sino requiere tiempo. Hola, Milongo. Ok, entonces, en resumen, un curso debería consistir en lo siguiente: en sesiones de transferencia, saber que tiene que haber un espacio y tiempo en que uno se junta con personas y les enseña cosas. Tiene que contener guías, apuntes y notas, ¿ya? Tiene, en lo posible, videos de cada sesión. Ahora con OBS es súper sencillo grabarse. Y el repositorio de los contenidos, ¿ya? El repositorio es esencial, o sea, tiene que estar dentro como de la filosofía de lo libre, tiene que estar, o sea, no sirve mucho que tú pases un video y si no entregas como el contenido crudo. ¿Por qué? Lo voy a explicar más adelante. Ya, entonces, ¿cuál es la dinámica que se crea con esto? Se crea de que, bueno, una persona, en este caso yo o quien sea, crea un complejo de contenidos que son distintas cosas que complementan el proceso de aprendizaje, y las otras personas pueden acceder a ese contenido, pero también lo retroalimentan, ¿ya? Pueden aportar con ejemplos, nuevas ideas, etcétera. Y acá lo esencial es el sistema de control de versiones Git, o el que ustedes quieran, pero el más popular es Git, ¿ya? Sin un control de versiones es súper difícil. Y también considerar que la mayor parte de las cosas deberían ser como en modo texto, para que Git funcione bien, ¿ya? Y esto también permite ser replicado como a gran escala, ¿ya? Si van a enseñar programación en el sur, tiene que ser con ejemplos adaptados como al clima, a la idiosincrasia de la gente que vive ahí, versus la gente que vive en el norte o la gente que vive en Santiago. O sea, tratar de como que la teoría se aterrice con cosas que la gente comprenda, ¿ya? Para que sea posible hacer analogía, metonimia, etcétera. ¿Ya? Y otra parte esencial de esto es como pasar de lo digital a lo análogo, en que el sistema de apuntes, al poder hacerlo con OrgMode, permite crear documentos en HTML, en PDF, etcétera, y eso se puede imprimir, ¿ya? Porque al final lo que perdura todavía es el texto físico. Las cosas en digital se pueden borrar en cualquier momento, ¿ya? Y es bueno porque así la gente, en un buen curso, que si uno consigue como fondo o recursos, sería bueno como que un curso tenga como cada sesión impresa, que la gente pueda rayar sobre los apuntes y tomar notas, etcétera. Todo eso en base a los recursos que uno tenga, ¿cachai? Ya, el control de versiones Git, por si no lo conocen. No solamente sirve para programar, sino para crear textos colectivos. O sea, uno puede iniciar un curso con varias sesiones, pero también puede iniciar el curso con distintas sesiones creadas por distintas personas. Por ejemplo, imaginemos un curso de base de datos en que yo me encargo en la parte
de explicar la básica de base de datos, pero otra persona hace un par de capítulos de GIS. No necesitamos como esperar que uno haga el otro para que se cree, sino cada uno hace como su parte particular y todo se puede unir en una convergencia general. ¿Ya? Este es como un ejemplo sencillo de que hay cosas muy complejas, pero a modo de edición de texto basta con esto. ¿Ya? Así que si ustedes quieren como entrar en como esta metodología de enseñanza libre, es bueno aprender Git y el sistema de OrgMode para como estandarizar la forma en que el conocimiento se va ordenando y compartiendo. ¿Cómo regulamos el polizón? Dentro de la teoría de los comunes hay gente que se aprovecha de estas cosas, obvio. ¿Ya? Entonces, la primera regulación es una diferencia considerable el valor del curso. No decimos que hay una restricción al ingreso de las personas a participar, sino a las personas que sí participan en organizaciones comunitarias, se les cobra muy poquito como el aporte simbólico. La gente que no lo hace, se les cobra mucho. Por ejemplo, el 2017 fue un cobro de como 10 lucas, ¿cierto? A los que tenían como su cartita de apoyo de organización, y a los que no tenían eso se les cobraba 100 lucas. Porque en realidad a mí no me interesa enseñarle a gente privada y que no participa en organizaciones, no. ¿Por qué? Porque la gente que no participa en organizaciones no aporta a la cultura, no aporta a la riqueza común. Tiene una vida privada, su vida, y no me interesa. Y súper particular en la opinión, pero así yo trabajo, ¿ya? Y lo otro, contenidos que aportan a la sensibilidad y concientización. O sea, tus ejemplos tienen que tener ejemplos con temas de ecología, injusticia social, organización, etc. No basta con hacer el típico ejemplo con Putin de, no sé, Fu Barbás, que son como muy nada. Ya cuando te enseñan computación en la academia es como ejemplos de nada, así como no tienen sentido. ¿Ya? Como es un enfoque distinto. Y así como este polizón se va a autofiltrar porque no soporta este tipo de contenido. No lo soporto. Lo sé hasta allá. Borra System 32. Esa gente que se fue antes. Sí. ¿Ya? Entonces, como dentro de las cosas de habilidad de contenido entregado, está como dibujo vectorial, súper importante para hacer dibujitos, diagramas y cosas. Análisis y procesamiento de datos con la terminal. Si uno no maneja la terminal, como que tiene un gran gap. O sea, si no sabías hacer archivos con la terminal o manejar un poco eso. Programación con herramientas modernas y libres, o sea, saber usar Git, Emacs, Orgmode, Genie, etc. Entender que es un repositorio, todo eso es importante, a modo como de las personas que se plantean como enseñar y transmitir conocimiento. Gestión de datos con base de datos y web también es importante. Y también, obvio, la creación de documentos para contenidos pedagógicos. Orgmode es como súper importante. O sea, pueden hacerlo con Markdown, pero es limitado. Pueden hacerlo con, no sé, con Látex. Orgmode. LaTeX, es que de Orgmode podéis pasarlo a LaTeX. Y es como mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, también a modo como de espacio geográfico en que me he desplazado, de lo que recuerdo, he estado en Andacollo, en Valparaíso, hemos hecho cosas, en Curicó, en Osorno y en Salta. En Santiago también, varias veces. Bueno, en Santiago, obvio. Ese es como mi espacio todavía de imperio. Pero sí, o sea, es súper importante plantearse que lo que uno enseña, lo que ustedes quieran enseñar, sea posible de que sea replicable por otras personas para que como el espacio o cobertura de que esos conocimientos se transfieran se vaya multiplicando o vaya creciendo. ¿Ya? Una cita, dando un punto de apoyo y mover el mundo. Bah, no era Einstein. No, ¿Quién era? con griego. Sí. No me acuerdo cuál
Arquímedes, Arquímedes, sí, para que estuvieran atentos ya. Pero Einstein es el clásico de las citas de autoayuda. Churchill también. Claro, aparece la foto de Churchill. Eso me faltó, eso me faltó. Ya, y bueno, mi contacto de Pineda, @Chile, @Pineiden en varias partes. Y los contenidos están en general en el GitLab, en YouTube, en ScriptD y no me acuerdo qué más. Ya, y ahí. Y si quieren más, me contactan en Telegram como Pineiden ahí, me contactan y eso. ¿Preguntas? Gracias. Gracias. ¿Qué sentido que como que ha cambiado desde que empezaste a enseñar y que ahora sí como mucho o poco? Ha cambiado porque en principio me lanzaba con cosas muy complejas y, y en principio también me tiraba como solo como estos como talleres de una sesión en que en realidad entendí de que era necesario como expandir esa complejidad de manera tal de explicar como los detalles para que la gente pueda aprender, porque en realidad cuando uno hace un taller es como la gente va, mira y uno hace magia y no se entiende mucho. Sí, pues. Entonces, igual he tratado como de ir capacitándome como en sentido de entender más la teoría, entender más como modelos o formas de pedagogía para poder enseñar, tratar de como de hacerlo lo más como aprehendible, porque igual enseñar código desde la terminal o en un editor, cualquiera lo hace, pero como hacerlo que se entienda con dibujitos, con conceptos y cosas, es difícil. O sea, en este momento te puedo decir, lo estoy logrando. Tal vez no de manera perfecta, pero sí, poco a poco, ¿ya? Y en ese sentido igual ha ayudado como a hacer el curso de Python este año porque me he preocupado de como ir en paso a paso, ¿ya? Y lo esencial es que es tratar de como de hacer ejemplos que todos conozcan. Igual el nivel de educación en Chile es súper bajo, entonces suponte yo hablo de cosas de geometría que todos deberían saber y no todos cachan de geometría, pero hago el intento como de acercarme desde como un punto bien bajo, hablar como de temperatura y cosas que como todos sepan, porque hablar de conexiones TCP y cosas así, o sea, ni yo sé muy bien nada. Quisiera saber tu experiencia con todo lo que es IA generativa, generar texto, Ajá. imágenes, cómo se implementa. Bueno, básicamente las IA son computadoras entrenadas con muchos datos, una cosa estadística, y para saber usarlas bien tienes que entender qué es lo que necesitas. O sea, no te da como la verdad ni todo, eh, y te va a dar siempre algo que ya existió, porque está entrenada, está hecha en base a cosas que ya pasaron, sucedieron. No está, las IA y todas esas cosas no están hechas para cosas creativas, no están para innovar, podríamos decir. O sea, básicamente la tarea del humano es como hacer cosas que jamás se hayan hecho antes, o sea, o entender cosas o conectar un montón de cosas que difícilmente una IA te va a entregar, porque no puede. Y además, ya en términos políticos, una IA, como están controladas por corporaciones, jamás te va a enseñar a hacer una revolución comunista. Podríamos probar. No, sí, ya lo probé. Podríamos preguntar. Pero es Paso a paso. es igual lo que preguntó, disculpa, Tomás. Lo que preguntó Tomás era como, o sea, igual diste las limitancias de la tecnología, pero ¿cuál es la experiencia en el curso, supongo? Porque es como tu experiencia que ¿Cómo se experiencia implementa de con enseñanza. Inkscape, con GIMP? Sí, o sea, últimamente en el curso de Python, para hacer algunos ejemplos, le pregunto y me da el código y yo lo mejoro. Porque
Como yo sé lo que necesito, le digo, necesito, suponte una ventana con teclado que haga esto y esto, esto. Yo sé lo que necesito y le digo y me lo entrega, ¿ya? Pero son cosas mecánicas que ya son cosas más o menos predefinidas. Pero si tú quieres hacer algo nuevo o algo revolucionario, no te lo va a hacer. No quería como felicitar el tono de la charla porque pensaba como sí, pues, como incluso con lo que hemos visto en esta, como en estos talleres de año, como en otras partes también, es difícil que haya como reflexión didáctica sobre esta como enseñanza, porque generalmente no son procesos de aprendizaje, sino que son como cuestiones súper aisladas y con un público con como niveles muy distintos, como que pensaba en los colegios, en la universidad, igual hay niveles y ahí podéis como entregar conocimiento a gente que suponís que está más o menos en la misma Mm. y en esto no pasa, pues, entonces se vuelve súper como desafiante y también porque en la misma lógica de taller eh, no siempre es fácil, pues, como para mí que no vengo de una educación por taller, sino como muy como Académica. directiva, claro, como muy como el texto y como la tesis del texto y como bla bla, muy distinta y la práctica también es bacán, pues, y como que al final sí, pues, como que no hay tanto contenidos como siempre teóricos que entregar, sino que muy como tenéis que aprender a hacerlo y para eso es como, me acuerdo que cuando estaba en el taller de Bach, el camino igual era como, métanse, como hagan cosas, como no solo la clase, como hay que estar como haciendo cuestiones siempre. O lo mismo en Python, pues, como que al final ir a un taller de Python y después irse a la casa y no usarlo nunca más, tampoco funciona, pues, como que el lugar de la práctica también es bacán. No, eso, Mm. entonces encontré bacán porque creo que es necesario también como reflexionar sobre cómo se difunde o cuál es la palabra que se me antes, como, cómo se divulga, para que sea como, para que se aprenda de eso también, pues, y pueda servir a hacerlo mejor. Gracias. Eh, ¿Tienes alguna experiencia de acercamiento en poder enseñar a niños o adolescentes en infancia o siempre has estado enfocado ya a jóvenes? Am, Así como de manera formal, no. Como el 2013-2014 estuvimos con la profe Lu en el Carmela Carvajal. Hicimos como un día de, como de talleres y cosas como con las niñas de ahí. Eh, en realidad fue como 2 semanas instalando Linux y preparando todo. Y en realidad no fue un día, sí, 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 usamos los computadores. Pero en realidad los niños yo los dejaría jugando en el patio. Tienen que desarrollarse más físicamente los niños, más que como meterse en los computadores. Es que igual siento que ellos ya están haciendo con los computadores y con la Mm. tecnología, entonces Sí, igual tienen la oportunidad mm, de aprenderlo, tampoco que vayan a poner a aprender sí, Excel y sí. esas cosas, sino que como que exploren y puedan En crear. sí, pues en ese Imagino sentido que sea lo como, difícil. como más físico yo lo pondría como a trabajar con como armar computadores o cosas como modulares que como ellos manualmente vean que juntando cosas lo echan a andar. Porque la abstracción como de la computación y programación es como más difícil. Aunque como por la complejidad como de la mente de los niños, yo los pondría también a usar como algunos software de dibujo, cosas así. Hay ya como niños más grandes este programa que se llama GeoGebra, que es muy bueno para cosas geográficas, geométricas. Está bueno, el Google Earth es súper bueno, pero no es libre. Está el Stellarium, que es para ver las estrellas, y es bacán. Y así hay herramientas que son como enfocadas y no son complicadas de explicar, ¿ya? Pero en realidad hay que elegir la herramienta, hacer un programa de enseñanza y todo. Es como, y usar Org Mode. No me acuerdo el nombre, pero había un juego como por una página web que era muy como tipo Mario, así como una aventura, Ujú. pero que era como con ir juntando como bloques de código que estaban hechos, como solo tenías que ver cómo juntar todo y Sí, pues pasaba con el cosas así. juego. Igual era como... ¿Eso es un juego de bloques? ¿Un bloques Sí, lógicos? pero era de bloques lógicos, pero ¿Así se llama? creo que sí. Pero la interfaz era como de una aventura en que ibas encontrando cosas y para poder pasar niveles tenías que juntarlos como Mm. gráficamente. Ah, no jueguen niños, están trabajando. Sí, Sí. sí, o sea, yo creo que es esencial estimular la lógica, o sea, incluso hacer, no sé, conectarlo con cursos de tejido, de cocina, porque todo eso, aunque no es computacional,
te sirve para como desarrollar la lógica. En un tejido tú haces conteo y haces distintos como módulos de los nudos. O sea, yo veo a mi mamá haciendo eso y yo, es una capa, así. Y todas las abuelas hacen eso, o sea, no todas, pero la mayoría. O sea, enseñar a hacer eso y con 2 palitos y un hilo ya se puede, o sea, yo soy partidario como más del desarrollo del pensamiento lógico y modular, pero con cosas físicas, más que como el software, porque no hay como una comprensión a ese nivel. Podría decirte, desde los 12 años ya sí uno podría ya enseñarle a cosas de programación. O sea, el criterio mío, no he hecho ningún estudio ni nada, pero Pero igual esa es la parte previa, aprender. sí, ya echar a perder, como hacer incendios y cosas. Controlado, Igual controlado. es complicado porque lo que decís tú, si efectivamente los niños desde chicos tienen acceso a un computador como un celular o un computador, etcétera, pero siento yo que es como la experiencia, a mí por ejemplo, mi experiencia personal es que desde chico mi papá nos puso un computador en la casa. Y es como que el tener acceso te permite explorar un montón de cosas que uno no, sin un computador como disponible no podía hacerlo. Simplemente si no tenía la máquina no podía. ¿Cachai? Como, o sea, podía explorar, pero finalmente la exploración igual está limitada en base a hasta qué acceso, o sea, por ejemplo, si tenía acceso a internet, hasta qué página uno conoce, hasta qué punto uno se mete, pero es complicado porque también, o sea, los cabros chicos, eh, para enseñarles como desde el punto de vista, a ver, como tenéis muchas cosas para enseñar en un computador. Como desde el punto de vista computacional tenéis muchas cosas para enseñar, así como de utilizar la interfaz gráfica. Yo me acuerdo cuando chicos, así, típico, abre la ventana, agrándela, achíquela, muévela para acá, muévela para allá, hágalo con teclado, abra el Word, abra, no sé, Una carpeta. cree una carpeta, haga una estructura de carpetas, ¿cómo? Un taller de Paint. Claro, sí, pues, bueno, el colegio cuando chico, pues, pero lo que voy, ¿ah? Power, Sí, utilizar el De Power, Word, pues. Pero también tenía el taller de Paint, de dibujar, ¿cachai? Entonces era como distintas, tenéis como distintos niveles también, pero lo complicado es que hoy en día siento yo que la computación está tomada por las corporaciones, por un lado. Como que la interacción con el computador está intermediada por un tipo que tiene mucho poder que no le interesa que tú tengas control sobre el computador. Entonces, o por una serie, por un grupo de gigantes de corporaciones que al final, si uno busca ¿cómo se llama? El punto final es como que no, el interés de ese fabricante no está en que tú interactúes con la máquina. Entonces me pasó mucho que estuve, por ejemplo, yo tenía un computador, pero estuve mucho tiempo estancado en el aprendizaje porque no sabía por dónde más explorar, porque no sabía cómo aprender. O sea, como que era como la primera vez que uno instala Linux es como que lo probáis y decís, ya, pero no sé usar esto, o sea, como que decir que no me acuerdo cuando tiran los discos de Ubuntu, tú lo ponías en el computador, lo corrías Como 8, 6, y lo corrías y era como, ya, pero ¿cómo uso esto? Es como, y si lo instalo me pidió el computador. Te llegan por correo, nos decían unos cuantos de. Sí, pero tú pensás así como, te ponías a pensar así como, si lo instalo yo sé que no voy a romper el computador, quizás, porque igual existe la posibilidad. Y hasta el día de hoy existe el repo, porque una vez cuando la PAME te la volvió al Mari, una vez le instalamos Debian, weón, instalamos Ubuntu, Debian y Linux Mint, y nos pillamos tres planas madres, pues, weón. ¿Qué tan mal podía ser? Fabricante, pues, weón. Fabricante, sí. El fabricante, pues, weón. Sí, por temperatura, ¿qué pasaba? Sí. La weá se iba negro y de pronto subía, empezaba a sonar el ventilador. Y se El tema del La weá. kernel. Pero Es existe, mal, weón, que hace 2 años atrás, cuando llegué a casi eso, ¿no? Hacíamos oficio electrónico. se llamaba Linux. Estaba basado en. No, pero, pero- suponte en cuanto a como un plan de enseñanza para niños, antes de meterlo como a programar, yo les metería como a aprender juegos y lamentablemente hay que aprender inglés porque el 99% del material y contenido está en inglés. Y con los juegos tú empecé a tener facilidad con el teclado, el mouse y eso, o sea, primero tenés que aprender a tener contacto con la interfaz.
encontré un juego, pero no sé si es para, no sé para qué edad será. Como que me imagino como igual más. Pero mi punto igual era la complejidad que al final de cuentas Igual. podéis tener acceso a una máquina y no por eso voy a aprender a usarla. Mm. Porque la máquina es un Y la gente medio. tonta. No, pero la máquina es un medio para obtener lo que quieres, que es entretenimiento. Tú no querías aprender a usar la máquina. No, nadie cacha cuánto hay un montón de personas que no tienen idea de lo básico, de la vida, y van a saber programar algo.